Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión dedicado a ofrecer noticias de la Iglesia. Es domingo 10 de mayo de 2015. El Papa ha pedido seriamente que se asuman las responsabilidades de la indisolubilidad matrimonial. A la vez, en Alemania, los obispos quieren legislar sobre el tema al margen de la Iglesia. El Papa Francisco ha recibido a la responsable de los luteranos suecos y le ha recordado que la Iglesia no va a ceder en cuestiones relacionadas con la vida o con la familia para favorecer el ecumenismo. La Iglesia ha recordado durante esta semana el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Dachau, donde fueron asesinados más de 1000 sacerdotes. México pretende obligar a las mujeres que paguen los gastos del parto si no aceptan métodos radicales y abortivos de control de la natalidad. El arzobispo de Tarragona, Monseñor Pujol, ha pedido al gobierno que controle las mezquitas para que desde ellas no se difunda el radicalismo islámico. Cada vez parece más claro que los obispos alemanes van por un lado y el Papa por otro. Mientras este pedía que se asumiera seriamente lo que implica la indisolubilidad, aquellos reiteraban su intención de legislar al margen del resto de la Iglesia. El Papa ha continuado sus catequesis sobre el matrimonio durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. El Santo Padre ha asegurado que el sacramento del matrimonio es un acto de fe y de amor, en el que los esposos, mediante su libre consentimiento, realizan su vocación de entregarse sin reservas y sin medida. La Iglesia está totalmente implicada en cada matrimonio cristiano, se edifica con sus logros y sufre sus fracasos. Asumamos seriamente la responsabilidad que se desprende de este vínculo indisoluble. En Alemania, mientras tanto, los obispos han vuelto a proponer que las iglesias locales puedan adoptar soluciones pastorales consensuadas de forma regional, independientes del resto de la Iglesia católica, en lo concerniente a la comunión de los divorciados vueltos a casar. En un documento publicado en la web de la Conferencia Episcopal de Alemania, los prelados aseguran que pocos fieles de sus diócesis no aceptan que se lleve a cabo esa medida contraria al magisterio de la Iglesia, añadiendo que la mayoría estarían a favor. En cuanto a la recepción de los sacramentos, la mayoría de los fieles espera que no se hagan excepciones pastorales ocultas, sino que se llegue a soluciones estructurales. Son solo pocos los fieles que rechazan rotundamente el acceso de divorciados casados de nuevo a la comunión. Temen que ello opaque el testimonio de la Iglesia en favor de la indisolubilidad del matrimonio. La mayoría de los fieles no comparte esa aprehensión. El ecumenismo no se puede construir olvidando la familia y la vida. Le ha recordado el Papa a la arzobispa que lidera la Iglesia Luterana de Suecia. El Papa Francisco recibió este lunes a la líder actual de la Iglesia Luterana sueca, la arzobispa Anje Jacqueline, primada de sus 13 diócesis. Esta denominación cuenta con 6,4 millones de miembros, aunque muy pocos de los bautizados en ella acuden a sus templos. El Papa fue amable y muy cordial, como es su costumbre, pero presentó a la visitante temas que resultan incómodos para la Iglesia, de las más liberales del mundo, como la defensa de la vida y la familia. En Suecia, por ejemplo, solo los católicos y algunos evangélicos de tipo carismático se atreven a hablar contra el aborto. Es de urgente actualidad la cuestión de la dignidad de la vida humana, que se debe siempre respetar, así como lo son las temáticas de la familia, el matrimonio y la sexualidad, que no pueden ser calladas o ignoradas por temor a poner en riesgo el consenso ecuménico ya logrado. Sería un pecado si en estas importantes cuestiones se consolidaran nuevas diferencias confesionales, afirmó el Papa ante la jerarca luterana. Anje Jacqueline fue elegida primada de la Iglesia Luterana en Suecia en 2013. Para entonces ya había declarado en el periódico cristiano Dagen que el parto virginal de María es un término mitológico. Siempre fue militante a favor del matrimonio homosexual. Sin embargo, es aún tibia comparada con la avispa de Estocolmo, Eva Brum, lesbiana militante, casada con una pastora luterana. Más de 1000 sacerdotes fueron asesinados en el campo de concentración de Dachau. Esta semana se ha cumplido el 70 aniversario de la liberación de los que estaban allí prisioneros.
Al cumplirse el 70 aniversario de la liberación del campo de concentración de Dachau, Alemania, la Iglesia recordó a los sacerdotes que murieron en ese lugar a causa de la persecución nazi. Dachau fue el campo principal para sacerdotes de toda Europa y más de la mitad provenían de Polonia, señaló Monseñor Józef Kloch, portavoz de la Conferencia Episcopal Polaca. No siempre se sabe que los sacerdotes presos pudieron haber dejado Dachau como hombres libres en cualquier momento, con la condición de que renunciaran a su sacerdocio y se declararan en apoyo al gobierno alemán, recordó Monseñor Kloch. Ninguno de ellos lo hizo y por eso sufrieron un verdadero martirio. En 1999, San Juan Pablo II beatificó a 46 de estos sacerdotes. Los sacerdotes de Dachau provenían de Alemania, Austria, Checoslovaquia, Polonia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Francia e Italia. Entre 1938 y 1945 fueron deportados a este lugar 2.579 sacerdotes, seminaristas y monjes católicos, junto a 141 entre pastores protestantes y sacerdotes ortodoxos. De ellos, 1.034 murieron en el campo. O dejas de tener hijos o pagas. Este es el dilema que las autoridades mexicanas plantean a las mujeres al ver el aumento de la natalidad desde que el parto es gratuito. El Seguro Popular de México obligará a las mujeres y adolescentes a usar anticonceptivos para que no vuelvan a quedar embarazadas y así no tener que cubrirles los gastos de maternidad. Los anticonceptivos deberán ser el DIU o los implantes, cuyo efecto no depende de la voluntad de la mujer. Si la mujer no acepta, tendrá que hacerse cargo del pago de futuros partos. Según fuentes del seguro, desde que este cubrió de forma gratuita partos naturales y cesáreas, se registró un alza en embarazos de hasta 40%. Estas estadísticas, sin embargo, son muy dudosas. Rogelio Vázquez Cavazos, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital General, ha sido el que ha anunciado este plan. Toda embarazada deberá traer firmado un compromiso en el que autoriza a salir del hospital con un método de anticoncepción que no deberá ser ni pastillas ni inyecciones para que funcione la planificación familiar, afirmó. Esta decisión viola la libertad de elección para ejercer una paternidad responsable. Únicamente se menciona la ventaja de reducir los costos que implican los embarazos. También pretenden violar la patria potestad de los padres y obligarles a promover en sus hijas menores de edad los anticonceptivos, poniendo en grave riesgo su salud física y psicológica. Controlar las mezquitas para evitar el fundamentalismo islámico es lo que el arzobispo de Tarragona, Monseñor Pujol, ha pedido al gobierno español. El arzobispo de Tarragona, Monseñor Pujol, ha instado al Estado a controlar el radicalismo en las mezquitas y no ha descartado incluso su cierre, tal como se ha hecho ya en Francia, aunque advierte de los peligros de una caza de brujas. En una entrevista a Catalunya Radio, Pujol ha señalado que todos sabemos que hay un problema en los grupos extremistas y ha dicho que tenemos que estar muy atentos, porque no quieren la paz, quieren la guerra y la aniquilación. El arzobispo ha abogado por la convivencia religiosa. Ha señalado que los obispos estamos en contacto permanente con el gobierno español y ha insistido en que hay que vigilar para que los imanes prediquen la religión en su sentido profundo y no en el sentido de la guerra. Hemos de vigilar en el buen sentido de la palabra y no hacer un país policial, pero hay un peligro real, lo hemos visto en Francia, en Alemania, ha añadido Pujol. Así, si hay una mezquita que está impulsando a la guerra, al odio y al radicalismo, se debe actuar. El Estado debe intentar cambiar a las personas que están al frente, porque hemos visto cómo se radicaliza un barrio o una zona. Siempre es un tema de personas. Sin embargo, ha avisado de que no quisiera hacer una caza de brujas. Empezamos hablando así y el odio es muy fácil de que se extienda. Lo hemos visto en nuestra historia. Por último, ha hecho un llamamiento a ser conscientes de lo que pasa. Ejecuciones por el hecho de ser cristianos, obligaciones de convertirse al Islam, personas esclavizadas. Es una responsabilidad muy grande que esto se detenga. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a las palabras del Papa sobre la indisolubilidad matrimonial y a la petición hecha por los obispos alemanes. Esta semana
Hay dos acontecimientos que me parecen importantes. El primero de ellos, sencillo, normal, me refiero a las palabras del Santo Padre en la audiencia general de los miércoles. Lleva el Papa varios meses hablando del tema de la familia, es algo que le preocupa mucho y estamos preparando el sínodo sobre la familia. Y esta semana el Papa ha dicho que debemos asumir seriamente las consecuencias que se desprenden de ese vínculo indisoluble. Está refiriéndose, por supuesto, al sacramento del matrimonio. Asumir seriamente las consecuencias de un vínculo indisoluble. Son palabras normales, no tendrían por qué ser noticia. Es lo lógico que el Santo Padre, el pontífice de la Iglesia Católica, exprese lo que ha sido la doctrina de la Iglesia desde hace 2000 años. No tendría por qué ser noticia que el Papa hable católicamente de temas católicos. Pero es que a la vez, esta semana se ha conocido el informe que la Conferencia Episcopal Alemana ha enviado al Sínodo de los Obispos contestando a las preguntas sobre el Sínodo. Aparece también en la web de dicha Conferencia Episcopal. Como ya anunciara hace unas semanas su presidente, el cardenal Marx, los obispos alemanes dicen claramente que la mayoría, según ellos por lo menos, la mayoría de los católicos alemanes estarían a favor de la comunión de los divorciados e incluso, aunque no lo dicen tan explícitamente, de también una cierta admisión de los homosexuales que tienen práctica homosexual dentro de la normalidad de la Iglesia, por lo tanto también de la comunión. Y dicen que sorprendería mucho a esos católicos alemanes que eso no ocurriera así. Y por eso sugieren la posibilidad de que en Alemania, seguramente ellos pensarán que también en otros sitios, se puedan establecer unas normas distintas a las normas que se establezcan para el conjunto de la Iglesia Universal. Dos acontecimientos que se producen en la misma semana. El Papa diciendo que hay que asumir seriamente las consecuencias del vínculo indisoluble que es el matrimonio, los obispos alemanes diciendo que si el sínodo no les da lo que ellos piden, van a intentar, por lo menos intentar, ir por su cuenta. Esto último es increíble, ¿verdad? Porque la Iglesia es una. No es varias, es decir, no puede haber una liturgia en un país y otra en otro, no puede haber un dogma en un país y otro en otro, una moral en un país y otro en otro. ¿Se imaginan que una pareja de divorciados vueltos a casar en Alemania pudieran comulgar y se fueran de vacaciones a España, a Mallorca, donde van tantísimos alemanes, y allí no pudieran comulgar? Es una cosa que no tiene sentido. La Iglesia dejaría de ser una. Cada uno, en cada país, en cada conferencia episcopal, en cada diócesis, haría simplemente lo que le da la gana. Eso sería imposible. ¿Qué es lo que está pasando? Intuyo yo, creo yo, que lo que está pasando es que los obispos alemanes empiezan a pensar que no van a salirse con la suya en el sínodo próximo, que no les van a dar la razón en lo que ellos piden y están empezando a iniciar un camino que les permita hacer lo que ellos quieren hacer, aunque el resto de la Iglesia no lo consiga. Obviamente esto no es posible. Pero yo creo que también, es una opinión, está ocurriendo otra cosa. Está sucediendo que el Papa se está distanciando cada vez más públicamente de esas tesis de los obispos alemanes. Y quiero dejar claro un asunto porque para mí por lo menos es muy importante. Tengo el convencimiento absoluto de que el Papa nunca ha apoyado las tesis del cardenal Casper. Tengo el convencimiento absoluto de que el Papa lo que ha apoyado, lo que apoya es el debate, que se discuta. Lo ha dicho también esta semana en una de sus homilías en Santa Marta. Que se discuta, que se hable. Esto podrá ser discutible en la discusión, es decir, podrá ser opinable, ciertamente. El Papa lo ha reconocido esta semana, está creando confusión. Hablaba yo de ello la semana pasada y esto es doloroso. Pero también decía la semana pasada en mi comentario que tiene un aspecto positivo, está saliendo a la luz lo que hay en lo oculto de los corazones. Y esto no hubiera ocurrido si el Papa no hubiera alentado ese debate, poniendo, por ejemplo, dedicando elogios al cardenal Casper. Pero una cosa es alentar el debate y otra cosa es estar de acuerdo con esas tesis. Y por desgracia, muchos han creído que el Papa estaba de acuerdo con eso. Muchos lo han creído, no yo, y otros tampoco.
Recuerdo las palabras del cardenal Pell, que ya he citado varias veces: no habrá cambios y en cambio muchos van a tener una gran decepción. En cambio, lo que sí que está sucediendo es que aquellos, como es mi caso, y no tiene mayor importancia, pero como es el caso del cardenal Miller, por ejemplo, prefecto de doctrina de la fe, que seguimos defendiendo las tesis bimilenarias de la Iglesia, nos están acusando de ser enemigos del Papa. Sí, pero si el Papa no se ha manifestado, no ha dicho nada en contra de esas tesis, está alentando el debate, pero no está diciendo que él esté de acuerdo con lo que opina el cardenal Casper. Está alentando el debate, simplemente. Por lo tanto, ¿cómo me pueden acusar de estar en contra del Papa por estar defendiendo las tesis de la Iglesia? Las tesis que ha dicho la Iglesia durante 2000 años y que están basadas en la enseñanza de Jesucristo y en San Pablo. Las tesis que vienen recogidas por los últimos pontífices, Juan Pablo II o Benedicto XVI. ¿Se puede estar en contra de la Iglesia o en contra del Papa por decir lo que llevamos 2000 años diciendo? Al contrario, yo creo que son esos supuestos amigos del Papa que han creído que el Papa está a favor de las tesis divorcistas los que en realidad le están haciendo daño al Santo Padre. Como decimos en España, con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Yo estoy convencido de que el Papa no ha hecho, no hará otra cosa más que mantenerse fiel a la doctrina bimilenaria de la Iglesia. Siempre he estado convencido de esto. Y creo, esta por supuesto es una opinión, creo que cada vez más vamos a notar una diferencia entre las tesis radicales divorcistas de algunos obispos alemanes y la expresión pública del pensamiento del Papa. El Papa, repito, alienta el debate. Eso no significa, ni mucho menos, que esté de acuerdo con esas tesis divorcistas. Que el Papa diga justo en la misma semana en que los obispos alemanes piden ir por libre si el sínodo no les convence, lo cual es una señal de que ellos ya temen que el sínodo no les va a convencer. Que el Papa diga esta misma semana que hay que tomarse muy seriamente las consecuencias de un vínculo indisoluble como es el del matrimonio, me parece suficientemente significativo. Los amigos del Papa, los que de verdad somos amigos del Papa, los que dicen que son amigos del Papa, no pensamos de verdad que el Papa esté con una tesis contraria a las enseñanzas de Jesucristo. Al contrario, rezamos por él, le sostenemos, le apoyamos y estamos seguros de que el Espíritu Santo, también a través del Papa, sigue guiando a la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Si desean estar al día de lo que va sucediendo en la Iglesia, lo pueden hacer visitando nuestra página web católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.